Hola, buen día. Soy Carolina Asensio, estudiante de Medicina del Centro Universitario de la Costa. Actualmente estoy cursando la materia de clínica quirúrgica y en este video abordaré el tema de la apendicitis aguda, que es un tema de suma relevancia ya que esta patología es la principal causa de cirugía de urgencias. Para esto vamos a empezar con la definición. En pocas palabras, la apendicitis aguda es una inflamación aguda del apéndice vermiforme. Esta inflamación, en casos que no se tratan a tiempo, puede llegar a causar infección transmural, isquemia e incluso necrosis. Se menciona que alrededor de 7% de las personas en los países occidentales tienen apendicitis en algún momento de su vida. Y es muy importante destacar que esta va a ser la causa principal de dolor abdominal agudo que va a requerir un tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a recordar un poquito de la anatomía del apéndice y vamos a ver qué correlaciones clínicas puede llegar a tener. Para empezar, este es un divertículo que se va a originar en la porción inferior del ciego. Tiene una longitud que oscila entre 0.5 y 23 centímetros, con una base fija a la superficie posterior-medial del ciego y el resto del órgano va a estar libre, lo cual se correlaciona con la gran variabilidad en su localización. En los niños, este órgano va a tener una gran concentración de folículos linfoides, lo cual puede tener una repercusión en el desarrollo de la enfermedad, como lo vamos a ver más adelante. Pero, teniendo esto en claro, debemos saber que existen variaciones anatómicas del apéndice, como estamos viendo en las imágenes. Estas variaciones pueden llegar a tener una dificultad en el diagnóstico, porque van a presentar manifestaciones clínicas distintas e incluso puede influir de manera directa en la forma en la que el paciente busca la atención médica. Entonces, muchos de estos pacientes no se van a identificar a tiempo y esto puede llegar a tener graves consecuencias. La variabilidad puede encontrarse tanto en la diferencia en que el cuerpo y la punta del apéndice se colocan con respecto a su inserción al ciego, como también por cómo está ubicado o dónde está ubicado el apéndice secal dentro de la cavidad peritoneal. Por ejemplo, en su ubicación típica en el cuadrante inferior derecho, o en la pelvis, o en el flanco derecho, o en el cuadrante superior derecho del abdomen, como se puede observar durante el embarazo. Y ahora, ¿qué es lo que nos va a generar la inflamación del apéndice? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la etiología? Bueno, la causa primaria va a ser la obstrucción de la luz apendicular. Esta puede generarse por diferentes mecanismos, ya sea una hiperplasia linfoide, que es mucho más común en niños, la cicatrización intraluminal, incluso procesos inflamatorios como gastroenteritis, pero también puede ser por presencia de tumores, fecalitos o incluso bandas fibrosas. También se relaciona con la presencia de microorganismos dentro del apéndice. Como consecuencia de esta obstrucción, se empieza a presentar una acumulación de secreciones. Esto junto con distensión abdominal y una proliferación excesiva de bacterias. Justo aquí es nuestro punto de quiebre. Vamos a generar inflamación e hipertensión intraluminal. Resultado de esto va a ser el dolor epigástrico y periumbilical referido. Sin embargo, esto se puede complicar más. Si se empieza a desarrollar la enfermedad y empieza a aumentar su gravedad, puede haber una inhibición del flujo de la linfa y de la sangre. Esto se puede traducir en trombosis vascular y necrosis isquémica. Y pues ya como última fase de la apendicitis aguda, puede haber perforación distal del apéndice. Esta última fase puede surgir entre 24 y 36 horas después del inicio de los síntomas. La perforación, es una de las complicaciones más comunes, pero también la causa más importante tanto de morbilidad como de mortalidad. Esto puede ser limitada y localizada o también se puede extender a toda la cavidad peritoneal. Entonces, por esto es súper importante conocer el mecanismo. Así podemos identificar causas, factores de riesgo y sobre todo intervenir a tiempo antes de que se llegue a esta última etapa. Un punto clave para poder abordar a los pacientes con apendicitis aguda es su categorización. Básicamente los vamos a dividir en dos. Los que no tienen complicaciones, considerándose en la fase catarral y flemosa de la enfermedad, y por otro lado los que sí tienen complicaciones.
En este caso vamos a estar hablando de aquellos con gangrena o con perforación, lo cual es de sumo cuidado porque nos puede dar lugar al desarrollo de abscesos o de peritonitis. Es importante identificar a pacientes que podrían tener apendicitis en etapas tan tempranas como sea posible. Ahora, como ya les mencioné que el abordaje a tiempo es súper importante, para poder hacerlo necesitamos conocer qué datos va a presentar nuestro paciente, cómo va a llegar a la consulta, cómo va a llegar a urgencias. Bueno, la presentación clásica de estos casos, que va a ocurrir en aproximadamente el 50% de los pacientes, se va a caracterizar al inicio por la presencia de una hiporexia marcada. Posteriormente, un dolor vago central se menciona en el área periumbilical que se va a relacionar tanto con fiebre y náuseas y en algunas ocasiones vómito. Durante la evolución del padecimiento, el dolor va a migrar a la fosa ilíaca derecha. En esta diapositiva les presento las manifestaciones clínicas de presentación más común junto con su frecuencia relativa. El porcentaje se refiere a cuántos pacientes sobre 100 van a presentar estos signos y síntomas. Empezamos con el dolor abdominal, que es el más importante, con más del 95%. Importante mencionar que inicia intermitente, tipo cólico en el epigastrio o en la región periumbilical, como ya les había mencionado. Posteriormente tenemos la anorexia con aproximadamente el 70% de frecuencia, náuseas, migración del dolor al cuadrante inferior derecho, que se va a dar entre 12 a 24 horas después. Otras manifestaciones son el vómito, la fiebre y la diarrea o el estreñimiento. Como podemos observar, todos son datos muy característicos, que cuando los tenemos en conjunto es cuando nos pueden orientar al diagnóstico. Sin embargo, también es súper importante que consideremos tanto las variaciones anatómicas que ya les mencioné, como la edad del paciente, ya que estas manifestaciones, aunque se presentan en la mayoría de los casos, pueden llegar a no ser tan evidentes en los dos extremos de la vida. ¿Cómo es esto? En los ancianos, usualmente los síntomas pueden llegar a ser más vagos e incluso no específicos, por lo que la atención médica se va a buscar hasta de una forma más tardía, y esto también se vincula con una alta tasa de perforación. Y por otro lado, el cuadro clínico en los niños va a variar, y en algunos casos el dolor se refiere como difuso. También en los infantes se pueden presentar diarreas, constipación o incluso otros síntomas respiratorios que van a disminuir la certeza diagnóstica. Pero dentro de todo lo descrito, los 3 signos y síntomas que nos van a ayudar a predecir con mayor certeza un cuadro de apendicitis son: 1. El dolor en el cuadrante inferior derecho. 2. La rigidez abdominal. Y 3. La migración del dolor de la región periumbilical hacia la fosa ilíaca derecha. Además de los síntomas que ya nos va a referir el paciente, podemos identificar signos clásicos de la apendicitis. A la observación, la mayoría de los pacientes va a permanecer inmóvil, esto debido a la peritonitis parietal. Los pacientes generalmente van a resultar calientes al tacto y muestran sensibilidad focal con defensa abdominal. Primeramente es importante identificar el punto de McBurney, que es el lugar en el que el paciente va a tener mayor sensibilidad y dolor al tacto. Otros signos que podemos identificar es el signo de Robsink. En este vamos a realizar una palpación en el cuadrante inferior izquierdo y esto nos va a causar un dolor en el cuadrante inferior derecho. El signo del iliopsoas se refiere a que la extensión de la cadera del lado derecho nos va a causar un dolor sobre la región posterolateral de la espalda y de la cadera. Por otro lado, el signo del obturador en la rotación interna de la cadera es lo que nos va a causar el dolor. El signo de Dunphy va a ser dolor al toser y el signo de Blomberg, o también llamado signo del rebote, que es característico y muy importante, se va a referir al dolor con la descompresión brusca del abdomen. Es muy importante poder identificar todo esto, ya que el diagnóstico diferencial en los pacientes con sospecha de apendicitis es muy amplio y puede depender de la edad y del sexo. Por ejemplo, en adultos se puede sospechar de enfermedades gastrointestinales, diverticulitis, úlcera duodenal,
pancreatitis, gastroenteritis. Pero por otro lado, el dolor abdominal en mujeres jóvenes se va a encontrar más relacionado con enfermedades ginecológicas, como el embarazo ectópico, la endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces vamos a ver más adelante que es muy importante también realizar pruebas diagnósticas que nos puedan orientar a quitar estos diagnósticos diferenciales de los probables. Bueno, y ya mencionadas todas las manifestaciones clínicas, vamos a empezar a hablar de cómo vamos a diagnosticar la apendicitis aguda. Para esto tenemos unas herramientas muy importantes, que son las escalas y las puntuaciones. Estas nos van a ayudar a evaluar la probabilidad de nuestro diagnóstico. En esta diapositiva les presento la escala de Alvarado en el lado izquierdo y la puntuación de respuesta inflamatoria por apendicitis del lado derecho. Lo que va a medir la escala de Alvarado es la migración del dolor a la fosa ilíaca derecha, que nos va a dar 1 punto, anorexia nos da otro punto, náuseas y vómitos otro punto más, el dolor en el cuadrante inferior derecho otro punto, el dolor al rebote o a la descompresión nos va a dar 2 puntos, ya que como les había mencionado es un signo muy importante. La fiebre nos va a dar 1 punto, la leucocitosis 2 puntos y la desviación a la izquierda de los neutrófilos solamente 1 punto. Mientras que la puntuación AIR nos va a marcar el vómito como 1 punto, el dolor en la fosa ilíaca derecha otro punto. La sensibilidad al rebote la vamos a medir en 3 categorías. 1 punto si es leve, 2 puntos si es moderado, 3 si es severo. Si tenemos temperatura igual o mayor a 39.5 grados, la puntuación va a ser de 1 más. Y en porción de leucocitos polimorfonucleares también puede haber una variación. Vamos a dar 1 punto si es del 70 al 84% y 2 puntos si es mayor o igual a 85%. En la cuenta de los leucocitos vamos a dar 1 punto si tenemos de 10 a 14.9 células por milímetro cúbico y vamos a dar 2 puntos mayor o igual a 15 células por milímetro cúbico. Y por último también va a ayudar vamos a medir la concentración de proteína C reactiva. 1 punto a 10 a 49 miligramos por litro y vamos a dar 2 puntos si tenemos igual o mayor a 50 miligramos por litro. En el estudio realizado en el 2022 se comparan estos dos puntajes, siendo la escala de Alvarado una de las más usadas, pero encontrando que la puntuación AIR tiene una mayor especificidad y tiene una mayor evidencia para la eficacia de su uso en la práctica. Esto se debe, 1, a que es fácil de aplicar, 2, a los puntajes que se van dando a los parámetros, 3, que se excluyen variables subjetivas y 4, que se añade la concentración de proteína C reactiva a el conteo. Entonces vamos a encontrar que Alvarado va a ser más útil para descartar el diagnóstico, mientras que AIR nos va a ayudar más a confirmar el diagnóstico. Como auxiliares diagnósticos tenemos las pruebas de laboratorio. En este caso nos van a ser útiles 3: la biometría hemática, el examen general de orina y la medición de la proteína C reactiva. En la biometría hemática los datos más importantes que vamos a encontrar son 1, leucocitosis, en el que se puede detectar de 10.000 a 18.000 células por microlitro, y la neutrofilia. Esto se va a presentar en aproximadamente un 80% de los pacientes. El examen general de orina nos va a ayudar a realizar más un diagnóstico diferencial con las infecciones de vías urinarias. En algunas ocasiones los hallazgos pueden ser piuria, bacteriuria y hematuria, pero leve. En la medición de la proteína C reactiva nos es útil por su valor como indicador de inflamación. En este se reportarán cantidades iguales o mayores a 10 miligramos por litro posterior a 12 horas del inicio de los síntomas. También es importante en mujeres que se realiza la medición de la BHCG, esto para descartar un embarazo ectópico. Aunque estas pruebas tienen baja especificidad, al complementarlos con los signos y los síntomas, nos pueden ser una muy buena guía. En estudios recientes se han comenzado a evaluar nuevos biomarcadores
que además de ayudarnos con el diagnóstico de apendicitis aguda, nos sirvan como datos de pronóstico para la apendicitis aguda perforada. En el estudio de Duyan se menciona que la evaluación en conjunto de la bilirrubina total, la relación neutrófilos-linfocitos, la proteína C reactiva, los linfocitos y el índice de inflamación sistémica nos pueden ayudar a predecir la evolución de esta patología, principalmente debido a que esto nos va a ayudar a conocer los niveles de respuesta inflamatoria que tiene nuestro paciente. Ahora vamos a pasar a más pruebas para el diagnóstico, ya entrando a la imagenología. Primero tenemos a la radiografía, la cual, aunque tiene muy baja sensibilidad y especificidad, se menciona que es muy útil para descartar diagnósticos diferenciales, tales como el vólvulo y la litiasis renureteral. Pero, ¿cuáles son los datos que nos pueden sugerir un proceso inflamatorio del apéndice? Estos pueden ser presencia de fecalito, niveles hidroaéreos, distensión del ilion terminal, borramiento del psoas o líquido en la cavidad peritoneal. En las imágenes que tengo aquí en la diapositiva se pueden observar estos signos. Por ejemplo, en las imágenes que están marcadas con las letras A y B, que corresponden a una radiografía de abdomen en proyección frontal, pues visualizamos un patrón gaseoso intestinal que es anormal. Esto está dado por la dilatación de las asas intestinales delgadas en el hemiabdomen superior. En la imagen C, que es el acercamiento de una radiografía de abdomen en el cuadrante inferior derecho, podemos visualizar una imagen con morfología ovalada, que sí está como ahí la flecha. También se puede observar una densidad de calcio, y pues esto corresponde a un apendicolito. De la misma manera, en la imagen con la letra D podemos observar que la flecha marca donde está el apendicolito. El siguiente auxiliar es la ecografía, la cual es una herramienta bastante útil y no invasiva. La Guía de Práctica Clínica Mexicana lo recomienda utilizar como primer estudio tanto en niños como en mujeres de edad fértil. En este caso, los datos sugestivos que podemos identificar son el engrosamiento de la pared, el aumento del diámetro apendicular que sea mayor a 6 milímetros, que el apéndice no sea compresible, la presencia de líquido libre y un absceso periapendicular. También podemos observar el signo del blanco de tiro, que es el que está en la imagen izquierda y también en la imagen del centro. También podemos observar el doble halo que se forma en la imagen. Una de las limitaciones, dos limitaciones que podemos encontrar en este estudio es que es operador dependiente y que hay una dificultad en los pacientes obesos. Ahora pasamos al método más útil, que sirve tanto para el diagnóstico como para evaluar la gravedad de la enfermedad. También nos sirve como un auxiliar en la planeación quirúrgica. Esta es la tomografía computarizada. Esta, pues también en particular es muy útil para la detección de abscesos o de flemón. Se recomienda realizar este estudio en pacientes en los cuales el ultrasonido no es concluyente o en pacientes obesos, como ya les había mencionado, o cuando la sospecha de apendicitis aguda es alta a pesar de que tengamos un ultrasonido negativo. Los datos sugestivos que podemos observar son una dilatación mayor a 6 milímetros con engrosamiento de la pared, luz apendicular que no se llena con medio de contraste y tejido graso o aire alrededor del apéndice. En la imagen de la izquierda, señalado con una flecha, se observa perfectamente la inflamación del apéndice y estos signos, y en la imagen de la derecha se observa un apendicolito en la fosa ilíaca derecha. En esta diapositiva les presento más imágenes donde en la imagen izquierda podemos observar el engrosamiento de la pared apendicular y también un aumento de la densidad periapendicular, y por otro lado en la imagen derecha la flecha está marcando un fecalito apendicular. Un dato importante a considerar es el uso de medios de contraste, principalmente el intravenoso. Y ya revisamos todos los métodos diagnósticos y todos los signos y síntomas que se pueden presentar. Pero si encontramos un paciente que tenga una presentación atípica y tengamos imágenes equívocas, la mejor estrategia es dejarlos en observación durante un periodo de 6 a 12 horas
y pues durante este lapso vamos a poder identificar si el paciente sí tiene apendicitis, porque pues va a presentar un aumento del dolor y un aumento de los signos de inflamación, mientras que los pacientes sin apendicitis por lo regular pues van a mejorar. Ya que establecimos el diagnóstico de la apendicitis aguda, debemos de pasar al tratamiento lo más antes posible. En esta patología el tiempo es crucial para evitar las complicaciones. Como atención inicial debemos considerar la estabilización del paciente, la reposición hídrica con Ringer lactato o con Hartmann en 1 hora y la corrección electrolítica. También vamos a comenzar con un esquema antibiótico intravenoso. Se recomienda ceftriaxona más metronidazol. Otras consideraciones es mantener al paciente en vigilancia estrecha del gasto urinario y pues después de corregir inicialmente los líquidos debemos mantener al paciente con soluciones parenterales para poder disminuir la deshidratación. Y en caso de existir un retraso mayor a 6 horas en el tratamiento quirúrgico, el esquema de antibióticos ya mencionado tiene que ser repetido. En el caso de la apendicitis aguda, el tratamiento quirúrgico es lo más adecuado, es lo que sí o sí casi siempre tenemos que hacer. La apendicectomía es el tratamiento recomendado y este puede realizarse mediante laparoscopía o cirugía abierta. La apendicectomía laparoscópica es la de elección, ya que va a presentar un menor dolor postoperatorio, la estancia en el hospital va a ser más breve, el paciente va a poder reanudar más rápidamente sus actividades cotidianas y hay una menor probabilidad y complicaciones superficiales pues de la herida. Sin embargo, el abordaje abierto también es muy valioso, ya que tiene baja morbilidad, los tiempos quirúrgicos son cortos y pues la tasa es baja de infección. Otras ventajas de la realización de la laparoscopía es que puede ser diagnóstica y se ha vinculado con un menor número de apendicectomías innecesarias. También ha mostrado grandes ventajas en mujeres, sobre todo aquellas que están en edad reproductiva, porque pues nos puede ayudar a descartar causas ginecológicas del dolor abdominal. Ahora les voy a hablar un poquito sobre las técnicas quirúrgicas. La apendicectomía abierta primeramente se va a realizar mediante una incisión tipo McBurney, que es oblicua, o Rocky Davis, que es transversal. Posteriormente se hará la incisión del tejido subcutáneo y de la aponeurosis, esto en el mismo sentido. También las fibras musculares en su sentido y vamos a incidir en el peritoneo. Vamos a tener que localizar el apéndice o por palpación o siguiendo las tenias. Una vez localizado, exponemos el apéndice, se libera del mesoapéndice y vamos a proceder al pinzamiento y a la ligadura de la arteria apendicular. Vamos a realizar una sutura en bolsa de tabaco, procedemos a seccionar el apéndice y a desecharlo. Por último, hacemos el cierre en la bolsa de tabaco y van girando el muñón apendicular dentro de la luz del ciego. Y pues el cierre lo vamos a realizar en planos. Por otro lado, en la apendicectomía laparoscópica vamos a tener 3 puertos. El primer puerto va a estar en la cicatriz umbilical, que va a ser 12 milímetros, y vamos a tener 2 adicionales de 5 milímetros en la región suprapúbica y en el flanco inferior izquierdo. Una vez que localizamos el apéndice, se disecciona con el bisturí ultrasónico desde la base y pues cerramos el muñón y realizamos la sutura. Las apendicectomías tienen un bajo índice tanto de morbilidad como de mortalidad. Usualmente no presentan complicaciones e incluso podemos llegar a considerar casos de cirugía ambulatoria, pues donde la recuperación del paciente es muy rápida. Dentro de los cuidados postoperatorios tenemos que los antibióticos deben de ser suspendidos en casos no complicados, pero en casos de perforación se van a mantener otros 3 a 7 días. Los líquidos se van a iniciar a las 6 horas posteriores y se debe de promover la deambulación temprana. Otras consideraciones es que la dieta se puede reiniciar una vez superados los efectos anestésicos, pues iniciando obviamente con los líquidos, y el egreso del paciente se va a llevar a cabo una vez que ha tolerado de forma adecuada la vía oral,
el manejo del dolor ha sido adecuado y pues no existen datos de respuesta inflamatoria sistémica. Aunque como ya les mencioné, el tratamiento de elección es la apendicectomía en un paciente con complicaciones, ya sea que presente flemón, absceso o apendicitis perforada, el abordaje será diferente. Se recomienda el uso de antibióticos de amplio espectro, drenaje si el absceso es mayor a 3 centímetros de diámetro, el uso de líquidos parenterales, reposo intestinal y la apendicectomía de intervalo. Esto puede estar un poco debatido, pero pues se refiere a que se va a esperar un periodo de tiempo a que se baje la inflamación o haya un drenaje del absceso para poder realizar la apendicectomía. También se ha discutido mucho la aplicación de un tratamiento conservador, o sea, no quirúrgico, solo médico. Es importante que consideremos cada caso y evaluemos si es adecuado ese tipo de tratamiento. En los pacientes como candidatos tenemos pacientes con alto riesgo anestésico, o sea, que tengan más comorbilidades, pues tenemos que descartar el embarazo y otras enfermedades inmunitarias. Los pacientes no deben de contar con prótesis, no deben de contar con evidencia de complicaciones, de sepsis o de peritonitis y deben de tener un fácil acceso a la instancia hospitalaria. También pues tienen que ser adultos con la capacidad para elegir pues el tratamiento no quirúrgico y también es importante que tengan una red de apoyo. En este tratamiento pues debemos tener una vigilancia mínimo de 48 horas del paciente, con revisiones cada 6 horas. Se inicia la vía oral cuando el dolor abdominal desaparece, pero en este tiempo se administran tanto antibióticos como analgésicos y se cuida mucho la hidratación. Sin embargo, si tenemos signos tanto de sepsis o que el dolor no disminuya y aumente, o que no exista tolerancia a la vía oral, también es importante que consideremos los leucocitos. Si la cuenta leucocitaria no desciende, aunado a todos los que ya les mencioné anteriormente, los pacientes deben de ser intervenidos inmediatamente. Pero pues la postura actual de los autores continúa siendo quirúrgica hasta que no exista más evidencia contundente sobre el beneficio de realizar un tratamiento médico en los pacientes con apendicitis no complicada. Todo esto exceptuando a los pacientes con comorbilidades que sean graves y descontroladas, como les mencionaba, en el que el riesgo anestésico sea pues mayor al posible beneficio. Por último, les voy a presentar una nueva alternativa para el tratamiento de la apendicitis aguda, la cual es la terapia endoscópica retrógrada. Esta es de mínima invasión y puede suplirla a la apendicectomía en casos no complicados. En el estudio realizado por Yang en el 2022, se hizo un análisis entre esa terapia y la apendicectomía laparoscópica, encontrando datos positivos. Entre los beneficios de esta terapia se encuentran que es útil para tratar a los pacientes con fecalitos, quitando la obstrucción y pues los síntomas por consiguiente. También esa terapia va a reducir la tasa de recurrencia de las apendicitis y puede llegar a ser un abordaje alternativo que sea eficaz y sobre todo de mínima invasión, que es muy importante. También pues con dolor postoperatorio de muy corta duración, preservación del apéndice y una recuperación rápida que le va a permitir al paciente volver a sus actividades en el menor tiempo posible. Ya para concluir, como revisamos, la apendicitis aguda es un proceso patológico muy importante que es crucial que lo sepamos identificar y que lo sepamos diagnosticar para por consiguiente tratarlo de la manera adecuada. Y pues espero que les haya ayudado esta explicación y gracias por su atención.